La mano de Grace tembló apenas al cerrar el libro de derecho. La cubierta estaba gastada por cientos de horas de lectura, en autobuses, en salas de espera y entre la poca luz de su cocina. Afuera, la ciudad respiraba con la indiferencia que tienen los que no deben nada a nadie. Adentro, su madre dormía en la habitación de siempre, con la respiración rota por la fiebre y un tubo de suero que hacía luz verde en la penumbra. La factura que tenía que pagar resonaba en la palma de su otra mano, como una moneda caliente que nadie quería recibir. Un sobre manila con el escueto sello de la agencia estaba sobre la mesa. Niñera temporaria para los Harrington, 3 semanas de trabajo en la mansión, sueldo más alto del que había visto en meses, lo suficiente para pagar la intervención si se negociaba con el hospital, lo suficiente para comprar tiempo, lo suficiente para que su madre no muriera esperando. Cruzó la calle con el libro apretado contra el pecho como si fuera un talismán. La verja de hierro se abrió y le pareció una boca que la engullía. Un mundo demasiado blanco, demasiado pulcro, demasiado silencioso. Dentro, el aire olía a cera y perfume caro. Cada cosa tenía su lugar y cada paso hacía un eco medido. La casa imponía silencio como una ley no escrita. En la cocina, un jarrón de cristal sin una hoja fuera de sitio. En el piano, una partitura cerrada. En un rincón, un par de zapatillas de bebé dejadas como un testigo incongruente, la perfección en miniatura. La lista de reglas estaba en la entrada, escrita a mano en papel grueso: horarios, alimentos permitidos, lugares prohibidos, nombres completos de los cuidadores de confianza. Al final, una frase subrayada con tinta negra que le clavó la mirada: la discreción es parte del contrato. Cassandra apareció detrás del portarretrato del vestíbulo como quien inaugura la atmósfera. Era elegante hasta en el gesto de ajustar la manga, pelo recogido, labios impecables, tacones que marcaban el ritmo en el mármol. Sonrió una sonrisa medida, y en esa sonrisa había una premisa: el poder de convertir el mundo en un lugar donde los errores se esconden bajo alfombras persuasivas. «Bienvenida, Grace», dijo Cassandra. «Serás puntual, serás meticulosa. Entendemos que vienes con aspiraciones. Aquí valoramos la discreción». La voz de Cassandra no dejaba huecos, no necesitó añadir amenazas. El control se dijo solo con la forma en que señaló la portada del libro de Grace, con un interés frío, casi académico. Aspiraciones sonó más bien como una nota musical que puede ser afinada o cortada. El bebé dormía en una habitación que parecía diseñada por arquitectos del silencio, paredes de tonos claros, cortinas gruesas, un monitor con luz azul. Michael tenía cabellos como hebra de oro, y una cara que, en otra casa menos rígida, habría reído. Allí, su quietud vigilaba. Cuando Grace alargó la mano para ajustar la manta, notó una sombra pálida en uno de sus brazos, un rastro como si alguien hubiera pasado la yema de un dedo con demasiada fuerza. No era un arañazo abierto, no había sangre, pero el contorno era inequívoco, marca. Un leve temblor le recorrió el estómago. Había reglas para todo, también para las preguntas. No preguntar, no comentar, no opinar. La discreción era parte del contrato. Cassandra le entregó un biberón con la mezcla preparada, y la forma en que lo hizo dejó a Grace con una sensación de sal sobre la lengua. El líquido tenía un aspecto ligeramente turbio, como si pequeñas nubes flotaran en su interior. No era solamente el color, era la forma en que Cassandra lo sostuvo, con una insistencia en que no se cuestionara. «Lo hago yo», dijo Cassandra. «Los Harrington prefieren supervisión constante. Tú solo alimentas si yo lo autorizo». La casa funcionaba con protocolos invisibles. Cassandra presidía esos rituales con una disciplina que rayaba en la posesión. Lo que parecía orden era en realidad una manera de afirmar quién tenía la autoridad. Grace veía y aprendía como quien aprende a sobrevivir en un terreno minado. Pasos cuidadosos, mirada al frente, respiración medida. La primera semana se pareció a un ensayo. Horarios rígidos, respuestas cortas y la sensación de que el silencio era un juez que no precisa explicar su sentencia. En los intersticios, Grace observaba a Michael con la ternura profesional de quien cuida y ama en la distancia. Anotaba las rutinas en su cuaderno pequeño: sueño, toma, estado de ánimo. Todo era meticuloso salvo ese detalle que insistía en volver: las marcas discretas en el brazo, la forma en que Michael a veces miraba a la ventana sin energía, la vez que vomitó un poco de leche antes de dormirse, y la textura no era la usual. No quería creer. La negación, en su forma más útil, hiela los sentidos y le permite a alguien seguir adelante. Pero los hechos se acumulan como otoño en la vereda, una hoja que no se quita. En una de las noches, al cambiar la ropa del bebé,
encontró un frasco pequeño en el estante del baño que no figuraba en la lista de productos recomendados. Era un tubito con un dosificador, algo que en casa de niños se usa a veces para medicar, pero aquí carecía de etiqueta visible y estaba en un lugar que no correspondía a las prácticas rutinarias de cuidado. La piel del bebé tenía un leve enrojecimiento alrededor de donde se ajustaba la tira del pañal. No era llamativo, pero la suma de detalles pintaba una imagen que Grace no quería concluir. Al mismo tiempo, las llamadas del hospital se hicieron más frecuentes. La palabra 48 horas llegó fiel y cortante en el cuarto día, como un recordatorio. Si no se juntaba la plata, su madre podría perder la prioridad en la lista de cirugías. La agencia había conseguido un fiador provisional para el procedimiento, pero solamente mientras apareciera el dinero o garantía definitiva. La presión se concentró en su pecho, como si alguien la hubiera apretado con la mano. Había una urgencia que iba más allá del miedo. Era la hora en la que la posibilidad de perder a su madre se volvía más real que nunca. Entonces Cassandra la llamó a la sala de estar, en una tarde de lluvia que convertía el mármol en espejo. En la mesa, junto a un sobre cerrado, se veía la etiqueta de alguien que sabe cómo hacer las cosas sin necesidad de levantar la voz. Cassandra la miró con una mezcla de lástima simulada y cálculo. «Sé que vienes con dificultades», dijo. «No es algo que ignoremos. Puedo ayudarte. Hay maneras de resolver los problemas sin hacer ruido». No dijo sin hacer ruido por caridad, lo dijo por conveniencia. Abrió el sobre con manos expertas. Dentro había dinero. No era absurdo, era una suma que solventaba la cirugía y los gastos asociados durante meses. A su lado, una nota apenas doblada. La discreción asegura la paz. Un mensaje que combinaba promesa y amenaza. «Podrías aceptar esto», continuó Cassandra. «Nadie tiene que enterarse. En cambio, podrías hacer tu trabajo, y bien. Es una oportunidad para ti, para tu madre». Grace sintió el mundo girar en torno a dos palabras que la desgarraban: aceptar o denunciar. No era solamente una decisión económica, era un pacto. Aceptar significaría garantizar que la maquinaria del silencio siguiera funcionando. Rechazar significaba exponer una fragilidad que iba más allá de su empleo. Significaba poner en riesgo su capacidad para conseguir la operación en esas 48 horas. Cassandra la observó con una paciencia que no toleraba sorpresas. Su rostro no era cruel por maldad gratuita, sino por eficacia. No necesitaba gritos. La presión era más dañina cuando venía envuelta en la apariencia de ayuda. «Piénsalo», dijo. «El trabajo es temporal. Tendrás lo que hace falta. Y cuando termines, te irás con la cabeza en alto». Era una oferta maquillada. Para Cassandra, la discreción era doble filo. Protegía su mundo de incómodas preguntas y mantenía intacta la noción de control. Grace pensó en su madre. En la voz quebrada que le pedía que no fallara. En la resolución de no dejarla sola. Pensó en sus libros. En el camino de ida y vuelta que había hecho hasta llegar a esa casa. Pensó en Michael, que no podía elegir por nadie. La oferta de Cassandra no vino sola. Venía acompañada de una advertencia tácita. La nota mínima de que el despido en esa casa no es un simple cambio de empleo, sino una ruina rápida en una ciudad que no perdona las deudas. Si la expulsaban, no habría manera de recuperar rápidamente el dinero. La carta estaba en su mano, en su respiración. Su estómago se encogió. La cabeza le dictaba cálculos fríos. La ternura le dictaba cuidado. La urgencia le dictaba supervivencia. Grace sintió el sabor metálico de la ansiedad. Su pulso se aceleró, y la visión se estrechó en torno al sobre y las palabras escritas. Por primera vez, la discreción exigía un precio que no estaba en ninguna cláusula: el silencio a cambio de salvar una vida. ¿Cuánto cuesta la salvación de la persona que amas? Se sentó en un sillón, sin pensar en si la tela era cara o no. Las manos le sudaban. Recordó a su madre enseñándole a amasar pan una vez, con una risa que le atravesaba el cuerpo. Pensó en su libro de derecho, en las leyes que había leído con el sueño pegado a los ojos, y que ahora le parecían frío para situaciones que querían calor. Los principios que antes le empujaban parecían inútiles contra la urgencia de una cifra en un sobre. Cassandra observó desde la distancia,
su perfil tan inalterable como un faro. La oferta estaba hecha, la decisión pendiente. Grace no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo, y la noche le ofreció un refugio donde organizar los pensamientos como piezas en una mesa. Esa misma noche, al subir las escaleras, se clavó en su piel otra sensación. La casa tenía la forma de una prisión que no se mostraba como tal. Las puertas se cerraban con amabilidad y transparencia. Las cámaras, escondidas o a la vista, convertían el espacio en un lugar donde cada acto quedaba marcado. Regresó a su habitación con el sobre escondido en el bolsillo. No era solamente dinero, era la llave a la posibilidad de una vida continuada. Luego, en el silencio de la madrugada, su teléfono vibró con un mensaje del hospital. Quedan 48 horas para confirmar. Vibró de nuevo un recordatorio de su matrícula universitaria que debía pagar para no perder la beca. Los hilos convergían en una tensión tan fina que un soplo los podría romper. La decisión no fue instantánea. La moral es un músculo que se ejercita con el dolor. Imperativa ética o sobrevivencia. En algún punto la verdad y la necesidad chocan. Grace se encontró recordando las clases que había dado a sí misma. La ley protege, la ley escucha, pero la justicia muchas veces es un trayecto más largo que una vida. Si aceptaba, estaría traicionando no solo a Michael, sino a su propia idea de servir y proteger. Si denunciaba, tal vez perdería la oportunidad de salvar a su madre. La duda era una rampa que no terminaba. Entonces Grace tomó una decisión que no fue de fe ni de desesperación, sino de cálculo moral. No aceptaría el dinero sin antes tener certeza. No podría entregar su voz ni su conciencia a cambio de calma fingida. Necesitaba pruebas. Necesitaba ojos que atestiguaran algo más allá de su percepción. Preparó un plan sencillo y peligroso en su simplicidad. Tenía un teléfono viejo, con la batería vieja, con la memoria que no servía para fotos, pero que aún podía grabar audio y video. Sería un acto de vigilancia tímida, grabar lo suficiente para que una autoridad pudiera actuar, sin exponerse a sí misma cuando no había seguridad. No quería convertirse en heroína, no quería hacer justicia por mano propia, quería pruebas que obligaran a otros a moverse. Si iba a arriesgar su empleo, sería con sangre fría y con la esperanza de que existiera un proceso. Esa noche, mientras parte de la casa dormía en su periferia de silencio, Grace escondió el móvil dentro de un peluche, con la lente apenas asomada. Eligió un punto que le permitiera ver la entrada a la habitación de Michael y la mesita donde a veces dejaban frascos pequeños. No necesitaba captar lo íntimo, necesitaba documentar quién entraba, qué llevaba en las manos, si esa botella sin etiqueta volvía a aparecer con intenciones dudosas. La cadena de custodia, pensó, era importante, así que etiquetaría la tarjeta de memoria, la guardaría y avisaría a la policía solo cuando tuviera algo claro. No quería que la prueba se invalidara por su prisa. Antes de esconder el teléfono, repasó mentalmente los pasos: colocarlo en posición, activar la grabación, no tocar el móvil en todo el tiempo, evitar confrontaciones directas, anotar cada minuto de ausencia o presencia. Cada acción tendría que ser medida. Su pulso era la metonimia del miedo, latía, pero le permitía pensar. No era valentía sin temores, era valentía con planificación. Cerró la puerta de la habitación con cuidado. El peluche estaba en la cuna, en un ángulo que daba una vista clara. Antes de marcharse, no pudo evitar tocar la frente del bebé. Estaba tibia. Michael respiró, y en esa respiración, Grace sintió una responsabilidad antigua y atávica. Le susurró una frase corta, una oración sin dogma, una petición humana: que nadie le haga daño. No era pedida a una religión concreta, era un gesto humano, un juramento silencioso de proteger aquello inocente y frágil que no tenía voz. Sus labios no se movieron demasiado. La casa debía seguir creyendo en su calma impostada. Al bajar, vi las manos de Cassandra moviéndose con precisión en la cocina. Puso el sobre en su bolsa, como quien lleva consigo una bomba de tiempo. Sabía que la vigilancia que comenzaba esa noche no sería inocua. Si algo salía mal, ella perdería mucho más que un empleo. Pero la idea de mirar hacia atrás y saber que guardó silencio la habría aplastado. Durante las primeras horas, la casa parecía un animal dormido. El reloj marcaba el avance lento del tiempo, y cada tic era una cuenta regresiva que sumaba presión. Grace se sentó en la sala, fingiendo leer,
mientras los tacones de Cassandra se acercaban y se alejaban, como la marea. El teléfono viejo en la habitación de Michael vibró levemente. Su luz rojiza era un ojo vigilante. A medianoche, escuchó pasos. No eran los de Cassandra, demasiado precisos. Eran pasos que vacilaban, como los de alguien que anda con prisa contenida. Se sintió en tensión máxima, como cuando el aire se resume antes de una tormenta. No sabía si lo que vería sería la confirmación que necesitaba o una acusación de paranoia. La adrenalina le llenó las manos y el estómago, y por un instante quiso huir. Huir significaría dejar a su madre, sí, pero también evitar el daño colateral. Permanecer significaba arriesgar el empleo, su seguridad, quizás algo más. La puerta de la habitación de Michael se abrió, y una sombra entró. Cassandra estaba allí, con una botella en la mano, y un gesto de concentración prácticamente ritual. Grace, desde la oscuridad de la sala, sintió que el tiempo se estrechaba a un hilo. No podía ver con claridad lo que contenía la botella, pero la forma en que se inclinó hacia el bebé, la torpeza con la que ajustó la tetina, y luego apartó la mirada, tenía algo de calculado. El móvil comenzó a grabar. Su corazón fue golpe contra sus costillas, pero la cámara captó la escena. Cassandra con el biberón turbio, un movimiento que Grace no pudo comprender del todo, porque la grabación era desde lejos, pero lo suficiente como para mostrar que la madre de Grace y la verdad estaban en juego. La sombra de Cassandra se cubrió con una calma que era un velo. Su sonrisa al volver la cabeza por un segundo a la puerta donde Grace se escondía fue tenue, como quien guarda una carta lista para ser jugada.
Alexander, el padre, no aparecía. Su agenda, según le dijeron, estaba llena de compromisos que lo mantenían lejos de la casa. Para Cassandra, la ausencia de Alexander era espacio para gobernar. Para Grace era una ventana vital. Sin la influencia directa del padre, la casa quedaba en manos de la novia. Una tarde, con la lluvia golpeando los ventanales y el día haciendo sombra, Cassandra la llamó a su despacho. Había algo en la convocatoria que sonó a certeza de control. Cassandra apoyó el sobre la mesa con una precisión fría y contó en voz baja aquello que esperaba que fuera suficiente para su sumisión. Aceptaste venir a esta casa por necesidad. Te doy el dinero. Pero también te recuerdo que esa generación se protege a sí misma. No toleramos filtraciones. La discreción garantiza la paz. Repitió la frase como si pronunciara un juramento. Si algo llegara a tus manos, te recomiendo que no lo uses contra nosotros. Piénsalo desde la conveniencia. Tu madre sana, tu trabajo asegurado, tu futuro no destruido. Grace miró el dinero. Lo tomó, luego lo dejó. Sus dedos temblaban. Ya no era una decisión moral aislada. Era una encrucijada que implicaba a la vida de otro ser vulnerable. La casa, en su silencio, parecía juzgarla. Fue en ese momento que decidió. La discreción no podía ser un blindaje para el daño. Si la verdad era una amenaza para la imagen de la familia, su deber era darle voz al silencio. No estaba segura de cómo lograrlo sin ponerse en riesgo, pero sabía que no podía aceptar un pago que comprara la permanencia de un posible peligro sobre un bebé. Pensó en la ley, en los tribunales que había estudiado en su vieja libreta. No buscaba venganza. Buscaba que las instituciones hicieran su trabajo. Antes de que la conversación terminara, Cassandra la observó con una calma que ya no pretendía ser amable. Entonces, dijo, ¿aceptas o no? La pregunta no fue una petición, fue un ultimátum. Grace sintió que el techo se cerraba. Había un contrato escrito y otro que no, uno en el que se imponía que la verdad debía guardarse. Pero había algo más viejo y más poderoso que cualquier cláusula, la obligación de proteger a quien no puede defenderse. Hizo una elección que no fue heroica en sí misma, solo coherente con su conciencia. No lo aceptaré, respondió con voz que quiso ser firme. Cassandra sonrió, no por compasión, sino por la certeza de que había echado una carta. Hizo un gesto con la mano, como quien retira una alfombra y no le importa lo que haya debajo. Muy bien, replicó. Eres libre de irte cuando quieras, pero recuerda que aquí la discreción tiene consecuencias. Grace salió de la habitación con el cuerpo más ligero por la decisión, pero con la sensación de que había abierto una brecha que podría cerrarse con violencia. El sobre quedó en el despacho, como un objeto que nunca debió existir. En el pasillo, el eco de sus pasos le recordó que no estaba sola en la casa. Cada habitación era un observador potencial. Fue entonces cuando activó el plan en serio. No solo grabaría, empezaría a reunir indicios respetando las reglas, documentaría horarios, anotaría entradas y salidas, vigilaría la presencia de frascos y registros de alimentación. No quería tocar nada, no quería poner en riesgo la cadena de custodia. Su intención era que la evidencia fuera tal que un investigador no pudiera ignorarla. Sabía que la policía podría tardar en actuar, pero la alternativa era inacción. Aún así, la ley es una maquinaria lenta, y ella tenía 48 horas para salvar a su madre. El tiempo y la justicia no marchaban en la misma cadencia. Esa noche, dejó otro mensaje grabado en su dispositivo, su propia voz, enumerando los motivos por los que empezaba a vigilar, la fecha y la hora. Era una especie de acta personal, una bitácora que llevaba la contabilidad de su conciencia. Luego, con respiración contenida, metió el teléfono viejo en la chaqueta del abrigo que colgaba en su habitación. Puso la chaqueta en la entrada para que pareciera que alguien la había usado. No era teatralidad, era cubrir rastros. Al iniciar la grabación, escuchó un clic que le sonó como una sentencia. No era el ruido del aparato, sino la división que trazaba entre quedarme y actuar. El frío de la casa se filtró por los zapatos, y por primera vez en días,
su cuerpo entero se acomodó en la elección. La vigilia comenzaba. Cada momento prometía ser una prueba de su temple, pero también de su humanidad. Afuera, la lluvia seguía, pero adentro, en la casa, con sus mujeres impecables y sus pergaminos de discreción, algo nuevo se había encendido, la posibilidad de que el silencio dejara de ser ley. Grace no se imaginaba aún las consecuencias totales de su acción. No concebía todavía que la cadena de acontecimientos la llevaría a confrontaciones que cambiarían las vidas sobre las que había jurado protegerse y proteger. Lo único cierto era la sensación de que por primera vez en mucho tiempo no se vendía a sí misma por miedo. Se ponía en juego para proteger a un inocente, y eso, en el fondo, le devolvía un poco de dignidad robada por la necesidad. Las horas pasaron largas y densas. Cada sonido en la casa era una alerta. A veces eran pasos que no importaban, a veces el ruido de una palabra pronunciada por accidente que tenía el peso de una sentencia. Grace tenía en su mente la imagen de su madre y la imagen de Michael como dos polos que llamaban a su responsabilidad. No había lugar para la debilidad, solo para la conciencia sostenida. En la madrugada, cuando la casa parecía contener la respiración, el teléfono vibró con una notificación del hospital. Hora límite para confirmar el pago. 24 horas restantes. El tiempo se acortaba. Grace lo sintió con la precisión de alguien que ve caer la arena de un reloj invisible. El plan debía acelerarse, sin perder sus garantías. Cerca de las 3 de la mañana, un sonido distinto atravesó la casa, el murmullo de una conversación sofocada en el despacho. Grace, con la cámara encendida y las manos frías, se acercó lo suficiente para escuchar desde el umbral unas palabras que le hielan la sangre, no porque fueran explícitas, sino por su insinuación. Cassandra hablaba con un tono que mezclaba fastidio y cálculo, y una voz masculina respondía con resonancias de poder y sorpresa. No escuchó el nombre de Alexander, pero la cadencia le dijeron que alguien en la cima estaba siendo consultado. Si Alexander era informado, todo podría cambiar. Si no, la situación quedaría en manos de quienes protegían el orden de la casa. Se alejó, sabiendo que cualquier movimiento podría delatarla. La grabadora seguía funcionando. Registró la entonación, el rumor, los posibles indicios de complicidad. Cuando volvió a su cuarto, se quedó un rato mirando el techo. No dormía, no cerraba los ojos. Dormir sería renunciar a la vigilancia. Apenas amanecía cuando escuchó un adeudo más en su bolsillo, un mensaje de la escuela de Derecho avisando que si no se presentaba el pago, perdería la plaza. Su vida era un mosaico frágil. El dinero en el sobre aún estaba lejos de ella, y los gestos de Cassandra la mantenían en una cuerda floja. Cerca de la hora de la comida, escuchó cómo en la cocina se discutía algo con vehemencia contenida. Decidió que debía actuar con cautela, reunir más, no confrontar todavía. Si tenía que llevar pruebas, debía ser a la instancia correcta. No quería que Alexander se enterara por rumores, ni que la justicia fuese sustituida por una venganza pública que destruyera más vidas de las necesarias. Por eso, con manos que no le obedecían del todo, empezó a preparar una carpeta. Recopiló las grabaciones, anotó horarios, marcó las últimas horas en su libreta y dejó claro en su mente el orden de prioridades: proteger a Michael, conseguir la operación para su madre, no destruir sin necesidad. Mientras lo hacía, Cassandra pasó por el salón y la miró con esa mezcla de lástima y amenaza que ya conocía. «Si decides jugar con esto», dijo Cassandra en un susurro, «recuerda que la discreción tiene un valor y el valor tiene un precio». Las palabras resonaron como un reloj roto. Grace cerró la carpeta con la determinación de quien decide no sucumbir a la intimidación. No podía permitir que el miedo fuera su moneda. La puerta principal se abrió en ese instante, y el eco del pasillo trajo un olor distinto, la presencia de alguien que llegaba de fuera, con perfumes de otros contextos, con la inmediatez de quien no ha sido filtrado por la atmósfera de la casa. No iba a ser Alexander. Su agenda había hablado de viajes, compromisos y reuniones. Pero en cada suposición, en cada persona que aparecía, había una posibilidad de ser descubierto, de ser salvado o de ser castigado. Grace quedó en la sala, la carpeta encogida contra su pecho, el plan y la grabación como una nueva piel. No podía ni quería renunciar a su idea de justicia, pero sabía que esa justicia era un camino largo. Era la noche en la que decidió no aceptar el sobre, y en su lugar, apostar por la verdad como bálsamo precario. Su decisión no la dejaba más segura,
pero sí más coherente con lo que quería ser. En la esquina de su mesa, el libro de Derecho seguía cerrado, como si aguardara el regreso de quien había prometido estudiarlo. La vida de Grace dependía ahora de dos fuerzas: la urgencia de salvar a su madre y la necesidad de proteger a Michael. Entre ambas se tejía una historia que no conocía aún su desenlace. Su mano sosteniendo el peluche, con el teléfono dentro, se cerró en un gesto de promesa. La grabación sería la voz de lo que no podía hablar. Cuando el día llegó a su medianoche siguiente, con la casa envuelta en un silencio que ya no era cómodo, Grace miró la pantalla del teléfono una vez más. La grabación había captado movimientos, voces, gestos. No tenía aún la imagen conclusiva que la llevara sin vacilaciones a la policía, pero sí suficientes indicios para justificar un medicamento de la ley. Una fiscalía que al verla con pruebas razonables abriría una investigación. Necesitaba que alguien con autoridad interviniera sin arriesgar más al bebé. En el pasillo, una luz se encendió. Cassandra aparecía con una bandeja en las manos. Lo que sucediera en los siguientes minutos definiría no solo la dirección de aquel hogar, sino también la vida de Grace y de su familia. La cámara del peluche seguía grabando, y ella, desde la distancia, escuchó la respiración contenida del niño. Algo se movió en el cuarto de Michael, un ruido pequeño pero distinto que no alcanzó a cobrar sentido en la ansiedad del momento. La garganta de Grace se apretó. No podía saber si aquella noche la verdad se destaparía con un solo gesto o si, por el contrario, tendría que soportar un proceso largo, humillante y cruel. Lo único que le cabía hacer era esperar, contenerse y estar lista. Su dedo rozó la pantalla para asegurar que la grabación continuaba, y en el silencio que siguió, la casa pareció contener la respiración con ella. La vigilancia que había comenzado como un acto de supervivencia personal se había convertido en un acto de defensa de un inocente. Ella había cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de salvar a su madre. Se trataba de hacer lo correcto pese al miedo. Si quieres ver qué decisión toma Grace y cómo termina todo, suscríbete. Lo que viene te dejará sin aliento. Grace esperó hasta que la casa se quedara sin excusas. No fue capaz de ir a buscar a Alexander a uno de sus eventos. No quería confrontarlo delante de sus invitados, ni darle a Cassandra la ventaja de un escenario público. Lo buscó en la mansión, en el despacho donde, según las ayudas, pasaba ratos cortos entre llamadas y vuelos. Lo encontró por fin solo, con la corbata desatada y la mirada perdida en una pantalla que hablaba de negocios que no eran su familia. Respiró hondo antes de entrar. La voz le salió salada, al borde de quebrarse, pero con la claridad de quien no tiene nada que perder. Señor Harrington, dijo, necesito que vea esto. Él la miró con esa mezcla de sorpresa y distancia que traen los que no esperan responsabilidades personales de quienes le sirven. Sus ojos recorrieron su ropa humilde, el libro de Derecho asomando de su bolso y la carpeta cerrada que ella apretaba contra el pecho. Alexander notó el temblor en sus manos y por un instante algo en su cara cambió. No era solo curiosidad, había un atisbo de inquietud. Grace, respondió, y su voz intentó ser suave. ¿Qué pasa? Ella dejó la carpeta sobre su regazo, abrió el teléfono y sin teatralidad le explicó lo mínimo: las marcas, la botella sin etiqueta, la leche turbia, la grabación dentro del peluche. No añadió su congoja por la operación de su madre. Por el momento aquello no era una moneda de negociación, era una petición directa, que él mirara, que él decidiera con pruebas frente a sus ojos. Alexander frunció el ceño. El nombre de Cassandra flotó en el silencio como una advertencia. Se notó la defensa automática. Proteger lo propio es un reflejo, incluso antes de saber. Pero cuando Grace puso el video en la pantalla y la imagen llenó la mesa, la expresión de él se cerró en otra cosa. Incredulidad primero, luego la leve coloración de la ira. En la grabación se veía, a distancia, a Cassandra entrando en la habitación de Michael con un biberón que parecía tener algo en suspensión. Se veía cómo lo colocaba sobre la cocina y cómo buscaba la manera de no ser vista. No era un primer plano de un maltrato físico, pero sí había suficiente para demostrar que había procedimientos fuera de la normalidad, que algo en ese hogar no seguía las prácticas mínimas de cuidado. Había la botella, su movimiento controlado y la presencia de Cassandra en la escena en momentos en los que por protocolo no debería estar manipulando la alimentación directa sin registros consistentes. Alexander vio el fragmento en silencio. La cámara reveló también otra cosa. Una mano temblorosa que no era la suya ni la de Grace,
una escena pequeña, domesticada, que hablaba de una repetición. Mientras la imagen corría, él dejó de mirarla con la inmediatez de un empleador y comenzó a observar con la preocupación de un padre. Sus dedos tamborilearon contra la mesa. No quería creer, y parecía que su orgullo se resistía a admitir que la persona que había elegido para la vida de su hijo podía ser capaz de algo reprochable. «Explícame», pidió, con voz baja. «¿Tienes más pruebas?» Grace le entregó la carpeta, registros horarios, anotaciones, la bitácora que había hecho y la grabación original. Le contó con brevedad cómo había colocado el teléfono, cómo había actuado para no contaminar nada. Dijo lo imprescindible para que él comprendiera que no se trataba de una acusación hecha por envidia o por resentimiento, sino por responsabilidad. En su voz había tanto miedo como decisión. No imploró por su puesto ni por dinero. Pidió por la seguridad de un niño. Alexander la escuchó en silencio, leyendo las hojas con manos que, por primera vez, no estaban calculando inversiones, sino posibles errores personales. Su cara se veló en un gesto de culpa. Cuando levantó la mirada, sus ojos ya no buscaban justificar, buscaban una forma de contener el daño. «Voy a ver al niño», dijo despacio. «Quédate aquí». Su orden fue suave, y por primera vez desde que Grace entró en esa casa, sintió un protector que no era una amenaza. Caminó hacia la habitación de Michael con un paso que dejó entrever la inquietud que tenía en la garganta. Cassandra apareció en el umbral antes que él, impecable como siempre, pero ahora con esa máscara de quien no ha perdido el control, y al mismo tiempo sabe que está en peligro. La escena en la que se encontraron estuvo cargada de electricidad. Alexander miró a la prometida con la mezcla de quien descubre una sombra en su propio reflejo. Cassandra sonrió, como quien ofrece un argumento que no necesita defensa. «¿De verdad crees eso, Alex?», susurró. «¿Dejarás que la palabra de una trabajadora ponga en duda todo lo que hemos construido?» Alexander la miró, y por un segundo pareció que iba a cerrar esa herida con una disculpa automática. Pero en su mano aún vibraba el teléfono con la imagen del biberón y la sombra de la duda. Había algo más. Esa voz dentro de él, la del padre que quiere creer lo mejor de su entorno, y que ahora tenía que elegir entre proteger una imagen o proteger a su hijo. Cassandra entonces hizo algo que nadie esperaba. En lugar de retroceder, en lugar de negar sin matices, ella lo tomó a Michael en brazos con la rapidez de quien quiere apropiarse del derecho de decidir. No fue un gesto de cariño, fue una posesión. Lo puso junto a su pecho como quien levanta una bandera. Su rostro se endureció, y con los ojos brillantes de una determinación que podía pasar por amor, dijo con voz alta: «No permitiré que nadie cuestione mi cuidado. Si pretendes llevar esto más lejos, tantearé lo que sea necesario para protegerlo. Michael no va a ser moneda de juicio». Fue una maniobra controlada. Gritó lo suficiente para que las voces vinieran de otros cuartos. Conmovió a la audiencia que no estaba allí, pero su intención era clara: convertir un instante de acusación en una escena pública para forzar a Alexander a tomar partido inmediatamente. Luego, sin la fina violencia de la que hicieron gala sus silencios, intentó salir de la habitación. Fue entonces cuando la tensión explotó. Alexander, aún en shock, se abalanzó para retomar al niño. Cassandra retrocedió, como si hubiera calculado la posibilidad de un rechazo, y en ese movimiento, algo en la casa se rompió. Grace gritó el nombre del padre, y sin pensarlo, se interpuso, no para quitar el niño, sino para impedir que Cassandra lo sacase de la casa, con el argumento de que estaba defendiendo el honor familiar. «No te lleves al niño», dijo Grace con voz quebrada, pero firme. «Llama a alguien, llama a seguridad». Cassandra, aferrada al bebé, dio un paso hacia la puerta como quien empuja a la historia a decidir. Había 2 guardias en el pasillo. Con rapidez y sin excesos, el mayor obrero de la casa interceptó a Cassandra y le pidió que devolviera al menor. Ella contestó con una excusa exaltada, que Grace estaba perturbando, que la acusaban sin bases. Los guardias, atados por protocolos y por la presencia de Alexander, intentaron calmar la escena. En el forcejeo verbal y en la confusión, la última carta de Cassandra quedó al descubierto. Amenazó con salir y hacer una escena pública, con acusar a Grace de intentos de sabotaje. Lo que ninguno de los presentes advirtió al instante fue que su maniobra buscaba ganar tiempo.
Si lograba llevarse a Michael fuera de la casa, las trampas legales y logísticas se complicarían. Alexander, conteniendo un temblor de ilusión rota, dio la orden definitiva que cualquier responsable razonable habría debido pronunciar antes. Pidió que se llamara a la policía. No fue un acto inmediato de castigo, fue una petición de medidas que protegieran al menor y que a la vez evitaran que la situación derivara en un desastre público. La seguridad de la mansión llamó a servicios y al mismo tiempo se invitó a un investigador para preservar las pruebas. Cassandra, aún con el bebé, hizo un gesto inesperado. En lugar de huir, se detuvo en la puerta como si esperara una ovación que no llegó. Sus manos apretaron la piel de Michael con fuerza y por un instante todo parecía pender de un hilo. Entonces, sin previo aviso, gritó algo que clavó la atención de todos. Acusó a Grace de haber manipulado el peluche, de haber puesto la cámara con una intención maliciosa para arruinar su vida. La acusación funcionó como un disparo. Algunos sirvientes se dividieron, miradas se cruzaron, el peso de la reputación volvió a flotar en la habitación. Pero Alexander, con la grabación en la mesa y la carpeta en la mano, no estaba dispuesto a dejar que las palabras de Cassandra borren lo que acababa de ver. Ordenó que se asegurara la evidencia y que nadie tocara el móvil, que se llamara a un patrullero y que el bebé fuera revisado por un médico. La policía llegó en menos tiempo del que Grace había esperado posible. Su presencia transformó la escena, la tensión cobró formas más ordenadas. Un investigador tomó la grabación y comprobó la tarjeta de memoria, la selló y la etiquetó como evidencia. Le pidió a Grace que narrara lo ocurrido con calma. La escuchó, anotó, le pidió detalles técnicos que Grace no supo responder y que no fue necesario responder. La cámara había registrado lo suficiente para abrir una investigación preliminar. Un médico, llamado de urgencia, examinó a Michael con sumo cuidado, sin procedimientos invasivos, y constató las marcas y la presencia de irritación que ameritaban análisis más profundos. Se recogieron muestras del biberón sin detallar su composición en voz alta. Se sellaron frascos, se consignaron objetos. Cassandra, mientras tanto, fue separada del menor por la fuerza de la decisión colectiva. No como castigo, sino como medida de resguardo. No la arrojaron a la ira, sino que se la invitó a permanecer en una habitación para entrevistas. Sus protestas y sus lágrimas no invalidaron la obligación de proteger al niño. La policía actuó con protocolos: custodia temporal, aseguramiento de pruebas, notificación a la fiscalía. Nadie puso la ley en la mano de nadie más que de la autoridad competente. El primer golpe de la verdad había sido dado por Grace, el segundo por la reacción institucional. Alexander, pálido, pidió perdón sin encontrar las palabras. Se acercó a Grace con un tartamudeo de culpa que no era solo por Cassandra, sino por todo lo que su ausencia había permitido. «No tenía idea», murmuró. «Perdóname». Grace no aceptó ni rechazó la disculpa allí. No era momento de gestos grandilocuentes. Lo que quería era apenas que aquello se condujera con seriedad. Le pidió que la ayuda no fuera una excusa ni un pago, que fuera un compromiso con la investigación y con la seguridad del menor. Alexander lo entendió así. Llevó a Michael a un servicio médico especializado, donde se le practicaron estudios rutinarios que, afortunadamente, no mostraron lesiones que pusieran en riesgo inmediato su vida, pero sí hallazgos suficientes para abrir una pesquisa por maltrato y negligencia. La fiscalía abrió una carpeta. El investigador responsable, un hombre con la paciencia de quien ve demasiadas vidas en pedazos, pidió formalmente la grabación, la bitácora de Grace y las muestras. No hizo declaraciones públicas, no pronunció certezas, pero dejó claro que el proceso seguiría su curso y que la prioridad era la protección del menor. Cassandra fue notificada de los cargos provisionales: poner en riesgo la integridad de un menor y manejo negligente de sustancias no identificadas. Ella negó todo con la vehemencia de quien cree que su verdad es su defensa. La noticia corrió más rápido que el rumor habitual en ese tipo de casas. Los periodistas, a la espera de un escándalo, fueron contenidos por un equipo legal que Alexander mismo activó. Prefería manejar esto con discreción, con la discreción que ahora desdeciría su vieja y cómoda idea de proteger la imagen a cualquier precio. El señor Harrington, que 3 horas antes habría firmado un cheque por cualquier apariencia, ahora firmó la autorización para que la investigación siguiera. Fue la primera vez en mucho que su autoridad no fue usada para cerrar una puerta, sino para abrir una investigación. Los días siguientes fueron una sucesión de entrevistas, análisis y audiencias preliminares. Grace cooperó con la policía en todo lo que le pidieron. Explicó cómo había montado la cámara y por qué no tocó nada para preservar la cadena de custodia. Entregó el móvil, la tarjeta y la carpeta. Se ofreció a testificar en cuanto la fiscalía lo requiriera. Sus acciones fueron medidas. No buscó protagonismo.
Buscó que la verdad saliera a la luz. Cassandra, mientras tanto, intentó una defensa que mezcló llanto y argumentos sobre su supuesta dedicación al niño. Alegó que los registros de alimentación eran un malentendido, que nadie comprendía su método y que la intrusión de una empleada con afanes judiciales era un ultraje. Su estrategia fue convertir la acusación en una narrativa de clase, una trabajadora humilde acusando a una mujer de la élite. La sala tuvo que escuchar ambas voces. Los primeros resultados del laboratorio indicaron la presencia de elementos en el biberón que no correspondían estrictamente a la fórmula comercial. No se trataron los nombres de sustancias en voz alta en la casa ni en las redes. La fiscalía sostuvo la confidencialidad del análisis. Lo suficiente para que la investigación siguiera y para que la justicia pidiera medidas cautelares. Cassandra fue apartada de cualquier contacto con el menor mientras se desarrollaba el proceso. No fue enjuiciada en ese instante. La ley exige pasos, plazos y pruebas, pero la investigación avanzó con la fuerza que le dio el material grabado y las declaraciones. Para Grace, aquello fue un alivio en muchos sentidos y una carga en otros. El alivio vino porque su decisión de no vender su silencio había provocado una respuesta institucional. La carga vino de saber que, aún con un resultado favorable, su vida quedaría entrelazada con ese hogar para siempre. Lo que le aguardaba no era una recompensa inmediata, sino una reconstrucción lenta. Alexander, con una mezcla de culpa y necesidad de reparación, se acercó a ella con propuestas que sonaban a responsabilidad y a compromiso. Le ofreció no solo compensación económica por el tiempo y el riesgo, sino la garantía de que la familia asumiría parte del tratamiento de su madre. Le propuso además, de manera solemne, facilitarle la reanudación de sus estudios, pagar la matrícula, proveer ayuda para alojamiento y no interferir con su trabajo como niñera durante el proceso. No fue una limosna, fue una oferta seria articulada con la decisión de asumir la figura de padre de alguien a quien su ausencia había desprotegido. Grace aceptó con reservas. No quería sentir que su lucha era un gesto transaccional. Quería que su autonomía creciera. Alexander, por su parte, ofreció también reestructurar su vida laboral para estar más presente. No fue una promesa dramática de cambiar de vida entero. Fue en la práctica una decisión por etapas. Delegar menos, aparecer más, aprender a cuidar. Para él, aquello también era un proceso de aprendizaje. Admitir errores, asumir consecuencias y estar dispuesto a reparar. La fiscalía hizo su trabajo con rigor. La evidencia grabada, sumada a los testimonios y a los análisis, llevó a la presentación formal de cargos. En la sala, Cassandra rompió en un discurso que mezcló rabia y tristeza. Sus abogados intentaron relativizar las pruebas y poner en duda la cadena de custodia, pero el registro del peluche, la llave de la habitación y las anotaciones de Grace complicaron sus defensas. Al final, la magistrada que llevó el caso dictó medidas cautelares fuertes, prohibición de acercarse al menor, tratamiento obligatorio y la apertura de un proceso penal que, con el tiempo, llevó a una condena por poner en peligro a un menor. No fue una sentencia que rehabilitara de la noche a la mañana, fue una respuesta acorde a la gravedad y que incluyó la posibilidad de tratamiento psicológico supervisado y la ejecución de pena conforme a la ley. Meses después, cuando el ruido del juicio se calmó, la vida volvió a un ritmo que no sería nunca el mismo, pero que permitía respirar. La madre de Grace ingresó al hospital y pudo recibir la operación. No fue una garantía de salud instantánea, pero sí la primera etapa de una recuperación que avanzó con lentitud y firmeza. Los pagos y las facilidades que Alexander ofreció con seriedad hicieron posible que Grace dejara de temer por la vivienda de su madre. Ya no dormía con la mirada pegada al reloj. Podía estudiar de día y, cuando le era posible, cuidar de Michael en las horas que necesitara. Su trabajo dejó de ser solo subsistencia y mutó en un vínculo que escogió. La relación entre Grace y Alexander fue construyéndose con prudencia. Hubo conversaciones, hablaron de límites, de agradecimiento y de responsabilidad. Él se disculpó por su ausencia y, sin pedir absolución, empezó a estar. Julia, la hermana de Alexander, se convirtió en un apoyo inesperado. Con ella, Grace encontró una voz amiga en la familia. Julia visitaba la casa, se sentaba largas horas con ella y con Michael y le ofrecía consejos prácticos para organizar la vida entre el estudio y el trabajo. No fue una sustitución de afectos, sino una compañía que ayudó a que la reconstrucción no fuera solo material. Grace retomó la universidad con la sensación de que no solo su vida académica estaba en juego, sino su proyecto de futuro.
Recibió una ayuda económica que le garantizaba la matrícula y algunos meses de manutención. No todo fue fácil. Las noches de estudio, los turnos en la mansión, las visitas al hospital para ver a su madre en recuperación y las citaciones a la fiscalía compusieron un calendario exigente. Pero ya no estaba sola. Michael, con los cuidados médicos y el ambiente de protección que ahora se le proporcionaba, mejoró. No fue un salto milagroso, fue la suma de diligencias médicas, de la decisión de no exponerlo a situaciones riesgosas y de la presencia más constante de su padre. Sus días tuvieron menos sombras, sus siestas fueron más profundas y en las tardes, cuando Grace lo alimentaba, ella le hablaba de leyes y de promesas. Le leía pasajes sencillos, como si le enseñara desde ya a reconocer la palabra justicia como algo que protege a los pequeños. Cassandra, en la cárcel, tuvo su propia trayectoria. No fue una redención inmediata. Los informes indicaron que ingresó a un programa de tratamiento y que tuvo momentos de ruptura con la realidad que la rodeaba. Su juicio mostró una persona compleja, no solo maldad, sino también heridas no resueltas, defensas que se habían convertido en abuso. La sentencia no borró el daño, pero activó mecanismos para el control y la rehabilitación. La sentencia incluyó medidas de tratamiento y prohibiciones que especialmente protegieron al niño. La ciudad, que observa con rapidez y olvida con igual velocidad, no dio el olvido inmediato a Grace. Hubo quienes la criticaron por haber puesto en riesgo su propia economía y otros que la alabaron. Para ella, las opiniones externas tuvieron menos importancia que la certeza de haber actuado conforme a su conciencia. La lección más firme fue que la valentía no es ausencia de miedo, sino elegir actuar cuando el miedo está presente. Un año después, en una mañana fría, Grace recibió una carta de la universidad. Había logrado una pequeña beca complementaria al apoyo que ya recibía. Era un reconocimiento a su rendimiento y a la carga extra que había asumido. Ese día, Alexander la mandó a llamar para felicitarla, y lo hizo sin pompas ni titulares, con una llamada privada y un mensaje sencillo. Julia vino a su pequeña celebración con un pastel casero y una taza de café caliente. Michael, peludo y travieso, gateaba entre las piernas de ambos. La imagen, simple y despojadamente humana, le devolvió a Grace la sensación de que su vida había agarrado otro rumbo. En una de las conversaciones que siguieron entre ella y Alexander, él le dijo algo que ella guardó como si fuera una pieza clave. «Gracias por no quedarte callada», dijo, «y perdón por no haber estado antes». No era un acto que la reparara completamente, pero fue un inicio. Alexander asumió, públicamente, medidas para que en su casa se respetaran protocolos más estrictos, controles de acceso, registros de alimentación y más presencia paterna en la rutina de Michael. No por espectáculo, sino porque la experiencia le había enseñado que la apariencia no reemplaza la responsabilidad. Grace continuó su carrera. No fue un ascenso inmediato a la comodidad, pero sí una apertura hacia la autonomía. Enseñó a su madre a valorar la paciencia de la recuperación. Mantuvieron una red de amigos y familiares que poco a poco fue sosteniéndolas. A veces, en las noches en las que la ansiedad volvía a asomar, Grace se apoyaba en la idea que la había movido desde el principio, que proteger a un inocente no era un lujo moral, sino una responsabilidad de la que nadie debía evadirse. El recuerdo de la mano que había sostenido el sobre dejaba de ser una mancha para convertirse en un recordatorio. Algunas decisiones se toman con el cuerpo entero, con fracasos y con logros. Grace no se había vendido por miedo, había elegido la verdad, aun cuando la verdad le costó. Y en eso, encontró algo que ni el dinero del sobre podía comprar: la tranquilidad de haber actuado conforme a su propio código. En el cierre de aquel año, Alexander envió a Grace un sobre diferente, no un pago por silencio, sino una carta escrita a mano que decía, además de una oferta de ayuda formal, una petición de confianza que él esperaba ganar con actos y no con palabras.